Hola a todos. En ocasiones puede ser necesario reemplazar el hotend de tu impresora debido a atascos de la boquilla o fallos en el termistor o el cartucho calefactor. En este vídeo te mostramos todos los pasos a seguir para que puedas hacerlo de forma fácil y rápida. Para realizar este procedimiento necesitarás un hotend, una llave Allen de 1,5 mm y otra de 2,5 mm. Enciende la Witbox y retira el filamento pulsando en Control. Filament. Unload. Pulsa ahora en Control, Cool Down para que el hotend se enfríe. Y a continuación retira la tapa superior sujeta con 4 tornillos. Extrae el tubo de Fibonacci apretando el círculo azul del extrusor. Ahora es el momento de quitar la tobera. Sigue después con el ventilador y el disipador. Desenrosca todos los tornillos con la llave Allen de 2,5 mm. Continúa con los dos del extrusor para soltar este del carro del eje X. El siguiente paso es desconectar los cables del cartucho calefactor y el termistor. Con la llave Allen de 1,5 mm afloja el tornillo prisionero del hotend. Tira de él suavemente y sustitúyelo por el nuevo. Introdúcelo hasta el fondo, dejando los cables hacia atrás y aprieta el tornillo con fuerza para evitar que se caiga. Posteriormente, dobla los cables ligeramente. Una vez colocado el extrusor sobre el carro, atorníllalo con cuidado de no pillar los cables. A continuación, sigue con el disipador y el ventilador. Tras este paso, llega el momento de conectar los cables. Sitúa el del termistor bajo el motor y el resto todos juntos y pegados al carro, dejándolos sujetos con los cables del motor por encima, evitando que se muevan.
Para comprobar que todo está bien, desliza el motor por el eje X y asegúrate de que se escuche un clic al final. Atornilla la tobera e introduce el tubo de Fibonacci apretando el círculo azul. Ya solo queda colocar la tapa superior. Asegúrate de que todo está conectado correctamente realizando estos 3 pasos. Primero, comprueba que el termistor está bien, verificando que en la pantalla hay lectura de temperatura. A continuación, revisa el calentamiento en Control Preheat. El cartucho calefactor estará bien si la temperatura sube. Por último, carga el filamento para cerciorarte de que el Hotend funciona correctamente. Una vez terminado el proceso, imprime un objeto para comprobar que todo ha ido bien. Con el nuevo Hotend ya cambiado, tu impresora volverá a funcionar perfectamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!